Imagínense por un momento la siguiente escena. Es el año 1930. Ajá. Una madre en la campiña francesa se adentra así furtivamente en un bosque oscuro y lleva a su bebé enfermo en brazos. Una imagen muy potente. Exacto. Y, a ver, no va en camino a ver a un médico molando. Y pues tampoco se dirige a la iglesia del pueblo para rezarle a la Virgen María. Nada que ver. Va a un lugar muy específico. Se dirige a un claro oculto entre los árboles para dejarle una ofrenda a un santo. Pero un santo que, casualmente, es un perro galego. O sea, es una imagen que parece sacada de un cuento de fantasía, digo, de un universo alternativo tal vez. Totalmente. Pero es un hecho absolutamente documentado. Y lo que es aún más increíble, la verdad, es la perseverancia de esa escena a lo largo de los siglos. Fíjate que sí. Y por eso hoy tenemos entre manos un documento histórico que es, bueno, una verdadera joya. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Yo estoy emocionadísima. Yo también, es un tema fascinante. Nuestra misión en el análisis de hoy es examinar la historia de este perro de casa que por un giro súper trágico del destino se convirtió en un dios local en la Francia del siglo XIII. Un salto gigante para un animal. Literalmente. Y vamos a descubrir la guerra de 700 años que la Iglesia Católica libró para borrar a este animal de la historia. Una guerra institucional completa. Sí, sí. Y como una devoción popular que fue impulsada por pura desesperación humana, logró sobrevivir a toda la maquinaria implacable de la Inquisición. Es que cuando analizamos las fuentes que detallan este evento, o sea, lo que emerge no es solo una curiosidad o una anécdota extraña. Claro, va mucho más allá. Va muchísimo más allá. Es un retrato, diría yo, profundamente conmovedor de la psicología medieval, de esta necesidad brutal de encontrar consuelo y, bueno, de los límites del poder institucional frente a la fe de la gente común. Y para entender bien cómo un perro termina siendo venerado de esta forma, tenemos que ir al origen geográfico y temporal de los textos. Que es clave para el contexto. Las fuentes nos sitúan en el siglo XIII, en las tierras de Vils-les-Dombes. Es una región sumamente boscosa y muy aislada cerca de Lyon, allá en Francia. Exacto, muy rural. Y todo comienza con un incidente doméstico que, francamente, a mí me parece una pesadilla medieval. Es una tragedia en toda regla. La fuente primaria describe a un caballero local que era el señor feudal de esa zona específica. Y bueno, este hombre decide salir a cazar. Ajá. Y en el castillo queda su hijo, un bebé recién nacido. Y aquí, fíjate, la historia establece el primer gran punto de tensión. Uy, sí. El caballero decide dejar al niño bajo la única protección de su animal de mayor confianza, un galgo llamado Guinefort. A ver, bueno, vamos a desempacar esto con cuidado. Porque, mi cerebro moderno está teniendo serios problemas para procesar esta decisión. Es normal. Desde nuestra perspectiva suena absurdo. Es que por muy leal que sea una mascota, estamos hablando de dejar a un recién nacido bajo la custodia exclusiva de un perro que fue criado genética y específicamente para perseguir, atrapar y matar presas. Un depredador eficiente. Exacto. Requiere un nivel de confianza extrema que me resulta casi incomprensible. Como madre yo quedé impactada. Es una observación súper clave esa. Y, a ver, para entenderlo, tenemos que despojarnos por completo de nuestra visión moderna de lo que es una mascota. Claro, no era un perrito de regazo. Para nada. En la Europa del siglo XIII, un galgo de caza para un señor feudal, no era un animal de compañía que dormía a los pies de la cama. Era una herramienta de supervivencia de élite. ¿Como un arma, casi? Literalmente una extensión del poder militar y territorial del caballero. Estos perros, fíjate, estaban entrenados con un rigor casi marcial. Eran los guardianes definitivos de la propiedad. Wow, o sea, una relación muy distinta a la que tenemos hoy. Completamente. Existía una relación simbiótica y profundamente utilitaria. Se esperaba que el perro diera la vida por la propiedad de su amo. Ya veo. Y esa confianza absoluta, esa fe ciega en el instinto del animal, es la base indispensable para comprender por qué la supuesta traición que ocurre horas después resulta tan pero tan devastadora. Claro, el peso de esa confianza traicionada. Porque las fuentes relatan que el caballero regresa de su cacería y, entra a la habitación del niño. Y la escena es espantosa. Lo que encuentra lo paraliza por completo. Hay un silencio sepulcral en el castillo. La cuna del bebé está volcada, completamente tirada en el suelo. Ajá. Hay manchas oscuras de sangre, salpicadas por todas partes, en el suelo, en las paredes.
Es una escena del crimen. Una escena del crimen brutal. Y de entre las sombras sale Guinefort. Y fíjate esto, el perro se acerca moviendo la cola. Buscando aprobación. Exacto, buscando la aprobación de su amo, pero tiene el hocico y los colmillos completamente empapados en sangre fresca. Es que en ese microsegundo, en la mente del caballero se forma la conclusión más lógica y a la vez la más aterradora posible, basada en lo que tiene enfrente. Lo obvio, ¿no? Claro. Ve a un depredador manchado de sangre, ve la cuna destruida, no escucha llorar al bebé. La deducción es inmediata. Pero lo que a mí me vuela la cabeza es, de verdad, la falta total de impulsos. Es la emoción pura. O sea, ni siquiera levanta la cuna para confirmar qué pasó. Es como una versión medieval y trágica de esto que hacemos hoy en día de juzgar un libro por la portada. Una muy buena analogía, ¿sí? Como cuando reaccionamos impulsivamente ante, no sé, una evidencia circunstancial y destruimos algo valioso antes de tener el contexto completo. La cultura de la cancelación en su versión más sangrienta. Exactamente. Cegado por un dolor insoportable y una rabia visceral, desenvaina su espada en un acto puramente reflejo. Sin pensar. Sin pensar, y atraviesa el corazón del animal. Lo mata ahí mismo, en el acto, sin dudarlo ni un segundo. El trauma dicta un juicio demasiado acelerado. Y fíjate, el peso emocional de ese juicio precipitado es precisamente el catalizador de todo el misterio que viene después. Sí, Porque el texto relata el momento exacto en el que el perro da su último suspiro. Y ahí cambia todo. es que el giro dramático ocurre literalmente en el segundo en que Guinefort cae muerto. Es de película. El caballero está ahí jadeando y de repente escucha un sonido que viene de debajo de la madera de la cuna volcada. Un llanto muy tenue. ¿El niño estaba ahí? Finalmente, reacciona, levanta el mueble pesado y, ¡boom!, encuentra a su hijo recién nacido, completamente ileso. Ni un solo rasguño. ¡Qué locura! Y a escasos centímetros del bebé descubre la verdadera fuente de toda la sangre que había en la habitación. Que no era del niño. No, era una enorme serpiente venenosa despedazada y mutilada por los colmillos de Guinefort. Es que, pensemos en el colapso psicológico absoluto de ese caballero en ese preciso instante. Te mueres de la culpa. El abismo emocional se abre bajo sus pies. Se da cuenta de que su perro no era un asesino en lo absoluto. Había librado una batalla a muerte en esa habitación para proteger a su hijo. Lo dio todo. Guinefort era un salvador. Era el guardián perfecto que él creía que era. Y como recompensa, entre comillas, por su máxima lealtad, acababa de ser asesinado brutalmente a manos del humano que más amaba. Es desgarrador. El remordimiento que describe el documento no es una simple tristeza pasajera, es una culpa aplastante que lo consume por completo. Y, bueno, una culpa de esa magnitud siempre busca una vía de escape, ¿verdad? Y el caballero hace algo totalmente inaudito para las normas de esa época. Muy subversivo para un señor feudal. Sí, porque no desecha el cuerpo del animal en una zanja. Al contrario, lo toma en brazos, lo lleva lo más profundo del bosque de sus tierras y le organiza un entierro que roza, o sea, literal, los honores militares. Un funeral de héroe. Planta árboles específicos alrededor de la tumba y construye un túmulo de piedras, creando como una especie de santuario rústico para honrar a este animal inocente que derramó su sangre de forma tan injusta. Y este detalle, fíjate, este intento muy privado y desesperado de un hombre rico por aliviar su propia conciencia es lo que inadvertidamente planta la semilla física para una revolución espiritual. Sin darse cuenta, inició un movimiento. Exacto, porque en la Edad Media los campesinos observaban todo lo que hacían sus señores feudales. Nada pasaba desapercibido. Eran como la farándula de la época. Tal cual. Y ven a este guerrero rudo tratando el cadáver de un perro con una reverencia tan solemne, una reverencia que normalmente se reservaba solo para los santos mártires de la iglesia. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque las noticias, incluso en el siglo XIII, viajaban rápido. El chisme volaba. El chisme histórico, claro. La historia de este perro mártir, de este guardián que se sacrificó por un niño inocente y fue asesinado por un trágico error, empieza a correr de boca en boca por todas las aldeas de la región de León. Se vuelve viral. Se vuelve el tema del momento. Y de pronto, la tumba privada de una mascota heroica se convierte en un faro de esperanza. Los campesinos empiezan a entrar al bosque en peregrinación. Empiezan a organizarse solos. Sí, y de manera totalmente orgánica, de abajo hacia arriba, nace la figura del santo galgo, San Guinefort.
Lo fascinante aquí es analizar profundamente el por qué. Porque uno se pregunta, ¿por qué un perro? Y tenemos que entender la realidad material de estas personas, de los campesinos. Que era muy dura. Durísima. La mortalidad infantil en esa época era una constante desgarradora. No había hospitales, no había antibióticos, la medicina práctica era inexistente para la clase baja. Estaban a la buena de Dios. Literalmente. Entonces, cuando un niño tenía fiebre o se enfermaba, la única tecnología de sanación disponible, la única esperanza real, era la fe. Pero a ver, yo me pregunto, y creo que quienes nos escuchan también, ¿por qué no rezarle a un santo romano tradicional? Tenían un catálogo inmenso a su disposición, el Vaticano tenía opciones de sobra. Y es una excelente pregunta. Y la respuesta es que la distancia emocional era inmensa. ¿Cómo así? Imagínate, un mártir del siglo I que murió allá en Roma, por negarse a adorar a un emperador, cuya historia estaba escrita en pergaminos en latín que nadie en esa aldea podía leer. Era algo inalcanzable, súper elitista. Eso no resonaba para nada con el dolor visceral de una madre campesina que veía a su hijo morir. Claro. Pero un perro local, un animal cuya lealtad incondicional, protectora y feroz podían entender perfectamente en su día a día, pues eso sí era tangible. Era un santo del pueblo. Además, los animales ofrecen algo que los santos humanos no ofrecen nunca. ¿Qué cosa? Amor sin juicio moral. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Es que el perro protegió al niño simplemente porque era su deber amarlo y cuidarlo, no porque el niño fuera bueno o libre de pecado. Para esa gente desesperada, un espíritu con ese nivel de instinto protector incondicional era el mediador perfecto ante los terrores del universo. Me da escalofríos pensarlo así. Y es que las fuentes detallan que los rituales que se formaron alrededor de la tumba son increíbles. Son súper complejos, sí. Hablan de madres que cruzaban kilómetros de bosque oscuro de noche con sus bebés enfermos, hacían ofrendas de sal y dejaban la ropa de los niños colgada en los arbustos espinosos cerca de la tumba. Prácticas muy antiguas. Y hay un ritual que me llamó mucho la atención, donde pasaban a los bebés totalmente desnudos entre los troncos de los árboles que el caballero había plantado. Ese último detalle que mencionas es vital para entender cómo operaba la fe popular en la sombra. ¿Por qué? Porque no era un acto aleatorio. A los ojos de los campesinos medievales, el bosque no era solo madera y hojas. Era una frontera mágica. Era un lugar de transformación profunda. Tenía poder. Exacto. Entonces, pasar al bebé a través de las ramas era como una metáfora física de renacimiento. Ah, claro, como dejarlo malo atrás. Sí, la creencia animista subyacente ahí era que la enfermedad se iba a quedar enganchada en la madera sagrada de un lado y el niño iba a salir limpio, renovado y sano del otro. Es fascinante. Literalmente estaban fusionando el cristianismo popular con raíces animistas antiquísimas, precristianas. O sea, prácticamente convirtieron ese claro del bosque en un hospital espiritual al aire libre, operado exclusivamente por la energía mística de un galgo. Una descripción perfecta. Pero claro, a ver, cuando tienes un movimiento orgánico de esta magnitud que ignora absolutamente todas las reglas establecidas, con rituales de fuego y madres haciendo conjuros a los huesos de un perro... ¿En pleno siglo XIII? Exacto, en plena Europa del siglo XIII, pues básicamente estás encendiendo una bengala gigante que dice, vengan a arrestarnos. Era una provocación directa aunque no quisieran. Era obvio que esta fe comunitaria en algún momento iba a chocar de frente contra la institución más poderosa, rígida y temida del continente. Sí, estamos hablando por supuesto de la Iglesia Católica. Ajá. Y más concretamente de su brazo investigador y punitivo. Y así llegamos a un punto de quiebre en esta historia, porque esta religión de base operando en secreto en el bosque finalmente aparece en el radar del Vaticano. Tarde o temprano iba a pasar. Y las autoridades no se quedan de brazos cruzados. Envían a un hombre llamado Esteban de Borbón. Un personaje de temer. Las fuentes lo describen como un inquisidor dominico. Básicamente un burócrata de la fe, cuya especialidad en la vida era viajar por las provincias, cazar herejías y asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se saliera del manual oficial. El hombre de limpieza de la iglesia. Cuando este inquisidor llega a Villars-les-Dombs y descubre lo que está pasando en ese bosque, queda absolutamente paralizado. Es que para un hombre como él, que fue educado en la teología más rígida y académica de la época,
Lo que estaba viendo era una pesadilla conceptual insoportable. No lo podía procesar. No estaba frente a un par de teólogos debatiendo textos oscuros en latín en una universidad. Estaba viendo a toda una población de cristianos, gente bautizada, arrodillados en la tierra, rezándole fervientemente a los huesos de un animal de 4 patas. Y el registro escrito que deja Esteban de Borbón es súper revelador. Él califica esto inmediatamente como una invención del demonio. ¿Palabras mayores? Sí, dice que es una burla sistemática y grotesca al proceso sagrado de canonización. Ajá. Pero yo quiero hacer una pausa aquí y tratar de entender un poco la mente de este inquisidor. Y te pregunto a ti, como experto. A ver, dime. Porque enviar toda la maquinaria institucional, todo ese poder, solo para destruir la esperanza de unas madres campesinas, a mí me parece excesivo. Parece exagerado, sí. Entonces, ¿era esto realmente solo una ofensa teológica por el hecho de rezarle a un perro? ¿O había un problema mucho más terrenal y político de fondo que les daba terror? Esa es la pregunta del millón. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general del poder en la Edad Media, nos damos cuenta de que el verdadero problema era político. Y económico, imagino. Totalmente económico. El control absoluto sobre quién era santo, sobre quién podía interceder ante Dios, ese era el pilar maestro del monopolio de la Iglesia. Ellos eran los dueños de la puerta al cielo. Exacto. Ellos validaban los milagros oficiales, organizaban las rutas de peregrinación turística de la época y construían basílicas masivas donde, ¿adivina qué?, se cobraba el diezmo. Todo era un negocio bien armado. La veneración a un perro era una herejía monumental, sí, a nivel religioso, pero a nivel práctico, institucional, era una amenaza existencial a su autoridad narrativa y económica. Es que, pensémoslo así, es como un software de código abierto amenazando a un monopolio tecnológico masivo. Esa es una gran forma de verlo. Porque el modelo de negocio completo de la Iglesia dependía de ser el distribuidor exclusivo y autorizado de milagros en toda Europa. Si querías un milagro, tenías que pagar la suscripción oficial. Y de repente, esta pequeña aldea encontró un proveedor de milagros de igual a igual, de código abierto, 100% gratuito y ubicado en el patio trasero, en el bosque. Y eso no lo podían permitir. Tenían que cerrarlo inmediatamente antes de que la idea se expandiera a otras aldeas. Esa es la clave de toda la reacción. Si los campesinos descubrían que podían nombrar a sus propios santos locales, según sus propias necesidades, sin pedirle permiso a Roma, ni pagar por bulas, pues ¿para qué necesitaban pagarle tributo a un obispo que ni conocían? Se les caía el sistema. Era la democratización de la santidad, y eso, para la Iglesia del siglo XIII, era institucionalmente intolerable. Así que la respuesta de la Inquisición bajo el mando de Esteban fue de política de tierra arrasada. No tuvieron piedad. No fue a darles un sermón amable de los domingos. Inició una purga sistemática. Primero, ordenó exhumar los restos de Guinefort. Desenterraron cada hueso del animal, los apilaron frente a todo el pueblo como advertencia y los quemaron hasta reducirlos a polvo. Un acto de violencia simbólica tremendo. Pero es que no se detuvo en los restos físicos del perro. La Inquisición entendía perfectamente el poder del espacio y la geografía en la memoria de la gente. Sabían cómo funcionaba la devoción local. Ordenaron talar indiscriminadamente todo el bosque sagrado que rodeaba la tumba. Arrancaron de raíz uno por uno los árboles por donde las madres pasaban a sus bebés. Porque el objetivo real era destruir cualquier rastro topográfico. Borrar el lugar del mapa. Borrarlo por completo para que no quedara absolutamente ningún ancla visual para la devoción de los aldeanos. Si no hay lugar, no hay culto. Fue un borrado institucional absoluto. Y, por si fuera poco, para asegurar el silencio a largo plazo, emitieron un decreto aterrador. Las consecuencias legales. Establecieron multas que, arruinarían de por vida a cualquier familia campesina. Pero la amenaza real, la que daba miedo de verdad, era la excomunión inmediata para cualquiera que siquiera se atreviera a pronunciar el nombre de Guinefort. Y debemos entender muy bien qué significaba la excomunión en ese momento histórico. ¿No era que no te dejaran entrar a misa y ya? Para nada. La excomunión era la muerte social y espiritual definitiva. El exilio. Significaba que tus propios vecinos no podían hacer ningún tipo de negocio contigo, que tu matrimonio dejaba de ser válido a ojos de la ley. Te quedabas sin derechos. Que al morir tu cuerpo no podría descansar en tierra consagrada. Y, lo más grave en la mentalidad de la época,
Estabas condenado 100% al tormento eterno. O sea, la carga de terror psicológico que aplicaron sobre esta gente fue brutal, desproporcionada. El mensaje que envió Esteban de Borbón fue muy claro. El perro jamás existió, los milagros son una mentira del diablo y el caso está cerrado para siempre. No se habla más del tema. Pero aquí, amigos, aquí es donde llegamos a la parte verdaderamente alucinante de todas estas fuentes. Mi parte favorita, debo admitir. Porque a pesar del fuego, a pesar de los árboles sagrados talados y a pesar de la inmensa maquinaria de terror de la Inquisición amenazando a todos con el infierno eterno, ¿Fracasaron? fracasaron rotundamente. Fracasaron de la manera más espectacular posible. Es un triunfo absoluto, conmovedor, diría yo, de la memoria colectiva humana. Sí. A ver, la represión brutal de Esteban de Borbón logró que el culto dejara de ser un evento público, por supuesto. Nadie iba a encender fogatas y cantar a plena luz del día con esa amenaza encima. Claro, no eran tontos. Pero no lo destruyó. La fuerza institucional simplemente lo empujó hacia las sombras. El culto a San Guinefort mutó, se adaptó y se convirtió en el secreto compartido más grande de la región. Pero, ¿cómo sobrevive algo así sin ningún tipo de registros escritos locales? Porque, a ver, estamos hablando de que las fuentes documentan ritos y ofrendas a Guinefort en esa mismísima región de Francia hasta los años 1930. El siglo XX 700 años de clandestinidad. Es una locura. sobrevivió porque fue resguardado celosamente por quienes más lo necesitaban y más lo valoraban. ¿Las mujeres? Las mujeres, las madres de las familias. La tradición se transmitió en puros susurros, de generación en generación. Una cadena inquebrantable. Disfrazada probablemente, ¿eh? En historias para dormir a los niños, en recetas de remedios caseros, en gestos muy rápidos que hacían con las manos mientras trabajaban en el campo. ¡Qué maravilla pensar en eso! 700 años después de que un inquisidor quemara y pisoteara unos huesos, la gente rural seguía recordando al galgo que salvó al bebé e invocando su protección de forma totalmente privada. O sea, nunca tuvo ni tendrá una estatua de mármol en el Vaticano, No la necesita. pero se erigió como el mayor y más duradero símbolo de lealtad entre especies que tenemos registrado. Es una locura pensar en la resistencia popular. 700 años de resistencia pura, basada, repito, solo en el boca a boca. Ni un solo papel. Entonces, yo quiero plantear esto. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Cuando miramos toda la evidencia de esta historia de San Guinefort, ¿qué lección fundamental podemos extraer? Yo estoy convencido de que significa que la memoria humana, y sobre todo lo que una comunidad decide en su corazón que es sagrado, no pueden ser dictados por un simple decreto oficial. Y mucho menos destruidos por el miedo. Exacto. El poder institucional, llámese Inquisición o cualquier otro, tiene la capacidad de reescribir los libros de historia. Puede quemar todos los santuarios físicos y amenazar con castigos eternos. Tienen la fuerza bruta. Pero la verdadera memoria pertenece únicamente a la gente. Pertenece a esas historias que la gente común decide que valen la pena conservar, porque en el fondo les dan esperanza en los momentos más oscuros. Totalmente de acuerdo. El culto a Guinefort sobrevivió tanto tiempo porque la idea del amor puro, feroz e incondicional que ese perro de caza representaba era, al final del día, 1000 veces más poderosa que el terror que infundía la Inquisición. Es la prueba viviente, histórica, de que la fe genuina siempre encuentra una grieta por donde colarse. El agua siempre encuentra su camino. Y esto nos deja con un pensamiento final, que a mí me parece bastante provocativo para todos quienes nos escuchan hoy. A ver, cuéntanos. Si una humilde y sencilla historia sobre un perro de caza logró sobrevivir 700 años en las sombras, evadiendo el escrutinio de una de las organizaciones más meticulosas, paranoicas e implacables de toda la historia humana, ¿qué más está escondido ahí afuera? Muchísimas cosas, estoy seguro. ¿Qué otras creencias profundas, qué rituales extraordinarios y qué lealtades no contadas están existiendo justo ahora, hoy mismo, en nuestras propias culturas, operando totalmente por debajo del radar de lo oficial? Es una pregunta que definitivamente debería cambiarnos la forma en que escuchamos y valoramos las historias locales. Sí, porque ¿cuántos mitos y santos no reconocidos viven hoy en las cocinas de nuestras abuelas, en las anécdotas privadas de nuestras familias, y solo están esperando a ser redescubiertos por alguien que quiera escuchar?
Nos obliga a mirar nuestro propio entorno cultural no como algo estático o aburrido, sino como un mapa inmenso lleno de secretos vivos. Totalmente. Nos recuerda que las historias más humanas y perdurables, las que de verdad importan, no siempre están iluminadas por los vitrales gigantes de las grandes instituciones. Muchas veces están en la tierra. A veces, la verdad y la fe más puras brillan desde el barro de un bosque oscuro, esperando a que alguien siglos después esté dispuesto a prestar atención. Una gran reflexión para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando los registros oficiales y prestando atención a esos susurros perdidos de la historia. Hasta la próxima.